Pérez Hernández. Mi nombre es Alicia Luis Méndez. Mi nombre es Admir José López. Mi nombre es Jennifer. Mi nombre es Maciel Mendoza. Mi nombre es Juan Diego San Pedro Vázquez. Y a continuación vamos a presentar los siguientes temas. Yo les voy a hablar sobre los tipos de medidores. Hay me tocó los medidores de campo magnético digitales, o mejor conocidos como gaussiómetros o telesómetros, los cuales son dispositivos electrónicos que se utilizan para medir la densidad, la intensidad de un campo magnético. Generalmente lo miden en Gauss o en Teslas. Este dispositivo electrónico se usa generalmente en la ingeniería industrial, en el campo médico o para calcular cosas. ¿Qué es lo que mide? Mide la densidad del flujo del campo magnético, como ya dije hace rato, generalmente en Gauss o en Teslas. También puede llegar a medir la polaridad de tu campo, si es norte o sur. También puede llegar a medir la temperatura del sensor, entre otras cosas. Las ventajas que tiene contra los medidores analógicos es que te muestra lecturas precisas y estables. También tiene las funciones en modelos más avanzados, las funciones de poder almacenar datos, calcular máximos y mínimos, o incluso poder conectarse a PC o dispositivos móviles. También su uso más común es en aparatos electrónicos, checar motores, etc. A mí me tocó los tipos de medidores de campo magnéticos analógicos. Estos medidores miden la intensidad de un campo magnético que se compone de un sistema visual mediante una aguja y una escala, en vez de una pantalla digital. Y a diferencia de los medidores digitales, estos son muy pocos comunes. Sin embargo, se siguen utilizando gracias a su bajo precio y su simplicidad. Estos miden la densidad del flujo magnético que generalmente se presentan en Gauss, a veces se pueden presentar en Tesla. Y también pueden indicar la polaridad de hacia norte o sur, pero esto solamente es dependiendo del diseño. Y su funcionamiento se basa en utilizar el efecto Home cuando un campo magnético incide sobre el sensor y se genera una corriente proporcional a la del campo magnético. Y esto hace que la luz se desvíe a una escala proporcional, y ahí es donde el usuario debe visualizar el valor de su valor. Algunas ventajas es que no requieren microprocesadores ni software y funciona sin batería. Esto solamente lo hacen algunos diseños y su lectura inmediata y continua en el campo. Y son útiles para observar las variaciones rápidas del campo. Sus desventajas es que es menos preciso en comparación al digital y que no puede conectarse ni a la PC ni almacenar datos. Y su lectura es subjetiva. Esto quiere decir que depende del ángulo y de la vista del usuario, es en base al valor que va a dar. Y sus aplicaciones es para la educación, que es para demostrar principios básicos del magnetismo, talleres de mantenimiento básico y control rápido de imanes termales. Bueno, ahora nos tocó las aplicaciones en la medición de los campos magnéticos. Y para empezar tenemos que saber qué es un campo magnético. Dicen que un campo magnético es una región del espacio donde una fuerza magnética puede ser detectada. Es generado por cargas eléctricas o movimientos o materiales magnetizados. Y su intensidad se mide en teslas, T o Gauss, G. Y la equivalencia de un Tesla es igual a 10.000 Gauss. ¿Qué son los medidores de campo magnético? Pues son instrumentos que fueron diseñados específicamente para poder medir la intensidad y la dirección de los campos magnéticos. Estos se pueden dividir en distintos tipos según su sensibilidad y su aplicación. Ahora vamos a ir con un principio de funcionamiento. Este principio de funcionamiento se llama efecto Hall. Muchos medidores usan el efecto Hall, que ocurre cuando una corriente eléctrica de un conductor es desviada por un campo magnético, generando una tensión perpendicular.
Esta tensión es proporcional a la intensidad del campo magnético. Y las aplicaciones de los medidores de campo magnético, como primera, en la industria eléctrica y en la electrónica. Sus puntos son que verifica el funcionamiento de motores eléctricos y generadores, evalúa la distribución del campo magnético en transformadores y detecta las fallas de bobinas o componentes magnéticos. Segundo punto sería la medicina. En la resonancia magnética se requiere medir con precisión campos magnéticos internos y uniformes, y también en dispositivos médicos que usan campos magnéticos terapéuticos. En la rama de la geofísica, su principal aplicación esta es de poder medir un campo magnético de manera terrestre. Esto nos sirve pues para el estudio de la arqueología, la geología y en la seguridad y la protección electromagnética. Su función principal es la verificación de las normas de exposición a campos magnéticos en nuestro entorno. También hay otro punto que es en la educación y investigación. En este punto se tocan los experimentos de física sobre el comportamiento de campos magnéticos, estudios en laboratorios de investigación sobre nuevos materiales magnéticos. También se puede aplicar en control de calidad, asegurar que productos cumplan con las especificaciones del campo magnético y también tengan pruebas en línea de producción. Y como último punto, la domótica y dispositivos inteligentes. Algunos sensores de campo magnético se usan en brújulas digitales, sensores de posición o incluso en robots móviles para la navegación. Las características clave que debe tener un buen medidor son un rango de medición amplio, esto para que tenga un buen alcance y sea más fácil de poder percibir un campo magnético, la precisión y la resolución alta para siempre estar lo más preciso a encontrar uno, la capacidad de poder medir campos estáticos tanto en corriente directa como en corriente alterna. Esto nos sirve pues para una versatilidad a la hora de querer encontrar un campo, ya sea en un tipo de onda o en otro, y la portabilidad, que esto pues es más que nada para poder mejorar poder llevar el aparato de una manera más fácil, más práctica, no estorba tanto y poder llevarla a diversos lugares. Y en interfaz digital, que pues esto nos sirve más para poder transmitir datos de ya sea de una computadora a otra o así de manera más fácil y eficaz. Bueno, y como último punto, normas y seguridad. Encontramos que en los ambientes industriales la medición del campo magnético ayuda a cumplir normas como el ICNIRP, International Commission on Non-Lonsing Radiation Protection, y el IEEE-C 95.1, que es la seguridad en exposición a campos electromagnéticos. Ya está, ok. A mí me tocó la parte de procedimientos de medición. En primer lugar, tenemos la preparación del área de medición. Este punto nos dice que el área debe estar libre de interferencia. A mí me tocó la parte del procedimientos de medición. Y en el primer punto, para los procedimientos de medición, tenemos preparar el área para medir. En este punto, lo que se hace es despejar el área de interferencias que puedan afectar la precisión de la medición, materiales cercanos, dispositivos electrónicos, este tipo de cosas que puedan generar ondas electromagnéticas e interferir con las mediciones. En el segundo punto, vamos a colocar el sensor. El sensor se debe alinear correctamente con la dirección del campo electromagnético a medir, Esto puede implicar que el medidor se ponga en diferentes ángulos o posiciones diferentes a la del punto de origen del campo para obtener una lectura precisa. Para obtener una medición precisa, el medidor se debe asegurar que el medidor se ponga en un punto cercano al campo magnético. En el tercer punto se va a registrar la lectura de los datos.
Dependiendo del tipo de medidor, como ya nos habían dicho anteriormente nuestros compañeros, la lectura puede ser en unidades Gauss o Tesla. Necesitamos registrar los valores obtenidos y asegurarnos de que no haya error, y especialmente si esta medición se hizo, como se dijo antes, en diferentes puntos a partir del origen de la onda del campo magnético. Y esto no es completamente necesario, pero se recomienda verificarlo exactamente, ¿no? Antes y después de la medición, calibrar los dispositivos y comparar mediciones para ver si se hizo una correcta medición y si los datos son exactos o alguna inconsistencia. Bueno, a mí me tocó de medidores de campos magnéticos en los procedimientos de medición. A mí me tocó la parte de seguridad. Bueno, en cuanto a la seguridad, en el uso de medidores de campo magnético, esta es demasiado importante, especialmente si estamos trabajando cerca de fuentes potentes de campos magnéticos, como imanes industriales, transformadores, motores electrónicos o equipos de resonancia magnética. Tenemos que tener en cuenta varios puntos al tener que estar trabajando con este tipo de medidores, ya que puede ser peligroso para nuestra salud. Yo tengo 5 puntos a decir sobre la seguridad de medir campos magnéticos. Como punto número 1 tenemos protección contra la exposición prolongada. La exposición prolongada a campos magnéticos fuertes puede ser perjudicial para la salud. Aunque la mayoría de los medidores de campo magnético se usan en entornos donde los campos no son peligrosos, se deben de seguir cierto tipo de pautas de seguridad para evitar la exposición continua. Como punto número 2, hay cierto tipo de riesgos electromagnéticos. Las personas con marcapasos o dispositivos médicos implantados deben de tener precaución al trabajar cerca de campos magnéticos fuertes. La interacción con campos puede interferir en el funcionamiento de dichos dispositivos. Como punto número 3, tengo manejo de equipos. Hay que asegurarnos de seguir las instrucciones del fabricante, que el fabricante nos dice en el cierto tipo de medidores, para evitar daños al equipo o un mal funcionamiento. Algunos medidores son sensibles a golpes o caídas, lo cual puede generar un mal funcionamiento de los mismos. Usar guantes y protección ocular si es necesario para evitar lesiones por materiales afilados o componentes de equipos pesados. 4. Distancia de seguridad. Mantener una distancia de seguridad con las fuentes de campos magnéticos fuertes. La intensidad del campo disminuye con la distancia, pero estar demasiado cerca de una fuente potente puede ser peligroso. Mantenimiento del equipamiento. Realiza un mantenimiento regular del medidor para asegurarte de que siga funcionando correctamente y para calibrarlo cuando sea necesario. ¿Por qué es tan importante la seguridad de usar medidores de campo magnético cerca de fuentes potentes? Cuando se mide un campo magnético, el peligro no viene del medidor, sino del entorno en el que se utiliza. Las fuentes potentes de campo magnético, como imanes industriales, transformadores eléctricos, motores grandes o equipos de resonancia magnética, pueden generar campos muy intensos que representan riesgos tanto para las personas como para los dispositivos. Riesgos para las personas: atracción de objetos metálicos. Si llevas algo metálico como un destornillador, anillos, reloj o incluso una silla metálica, un campo magnético potente puede atraerlo con fuerza, provocando lesiones graves. Esto es particularmente peligroso en equipos de resonancia magnética, donde los objetos pueden salir volando y convertirse en proyectiles. Interferencia con dispositivos médicos. Las personas con marcapasos, desfibriladores, implantes u otros dispositivos médicos electrónicos no deben de acercarse a este tipo de fuentes. Un campo fuerte puede alterar el funcionamiento del dispositivo o detenerlo, poniendo en peligro la vida. Efectos fisiológicos. Exponerse a un campo muy intenso por periodos prolongados puede provocar desde mareos, náuseas, vértigo, sensación de hormigueo y dolores de cabeza. Estos efectos ocurren por la influencia del campo sobre el sistema nervioso y la circulación de pequeñas corrientes eléctricas en el cuerpo. Los medidores de campos magnéticos son instrumentos fundamentales para detectar, medir y analizar la intensidad y dirección de campos magnéticos de diversas aplicaciones científicas. Gracias a estos dispositivos es posible evaluar la presencia de campos magnéticos estáticos o variables, identificar fuentes de interferencia electromagnética y verificar el cumplimiento de normas de seguridad en ambientes donde
existen campos magnéticos intensos. Su uso es esencial en áreas de la electrónica, la ingeniería eléctrica, la medicina, por ejemplo, en la resonancia magnética, la geofísica y la investigación científica. Además, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de medidores más precisos, portátiles y sensibles, como los magnetómetros de efecto Hall o de inducción. En conclusión, los medidores de campo magnético no solo permiten la caracterización precisa de fenómenos magnéticos, sino que también contribuyen al diseño seguro y eficiente de dispositivos y entornos que dependen del control o la medición del magnetismo. Bueno, esto fue todo de nuestra parte, esto fue nuestro tema, medidores de campos magnéticos. Gracias por